Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Vamos a tener la escritura. Vamos a tener la escritura en el evangelista Mateo, capítulo 23. Vamos a tener la escritura. Evangelista Mateo 23, al versículo 1. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Hoy estamos hablando de la santidad versus el teatro. Y así dice el texto sagrado, recogida por el evangelista Mateo, capítulo 23, versículo 1, en el nombre de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Muy amable. Hemos estado conversando acerca de la santidad de Dios. Es una predicación un poquito amplia en que trabajaremos algunos temas doctrinales más adelante, establecidos en la Escritura. Porque este año entendemos que nosotros como iglesia debemos consagrarnos al Señor y dedicarnos a Él, para agradarle y para que nuestras vidas estén en consonancia con la revelación de Dios, con la palabra y con sus exigencias. Bendito es el nombre del Señor. Yo sé que alguna gente hoy ya se está preguntando, ¿cómo versus teatro? ¿Qué tiene que ver la santidad y qué relación tiene con el concepto de teatro? El teatro es una actividad artística que se da en un escenario, de ahí viene lo escénico, en la que los actores recrean historias con discurso, música y escenografía. Y entonces la palabra clave aquí es el de actor, que eso tiene su significado en el lenguaje popular, que es la persona que interpreta un papel en el teatro, y en término personal, el término popular se le llama el que exagera o finge. Y de ahí que la gente se dice, ¿te creíste esa movie? Viene de ahí. Porque el concepto de teatro, de cine y todo eso, de movimiento, el concepto del inglés de movie, te creíste esa movie, es como te creíste esa película. Lo que la gente está diciendo es, era actuando que yo estaba. Y ese concepto en términos prácticos es, estaba haciendo un papel. Y no me imagino, o usted quizás se imagina, es la palabra, a Jesús diciéndole a los fariseos, qué papelero, por su manera de actuar. Y de ahí viene el concepto, por eso la santidad versus el teatro, porque los fariseos hacían puro teatro. Y creo que alguien una vez le dijo a otra persona, lo tuyo es puro teatro. O sea, no hay esencia. ¿Okay?
En cambio, la santidad viene de la obra de santificación del Espíritu de Dios para que nosotros seamos consagrados y aceptados por el Señor y que tengamos libertad para entrar en su presencia. La gente que no son santificados por el Espíritu de Dios no pueden entrar en la presencia de Dios. Por eso cuando mueren no van a donde está Dios, porque no han sido santificados. Pero esa prédica ya la veremos más adelante en esta serie. Justamente lo que nos hace a nosotros, nos da libertad o acepto a la presencia del Señor, es la santificación. Y cuando estamos santificados no tenemos la necesidad de tener una doble vida, que es el concepto del que hace un papel cuando está en la congregación o cuando está entre los hermanos y hace otro papel en la universidad, en su trabajo, en las calles, en su vida cotidiana. La santidad está íntimamente relacionada con la integridad. Y la integridad es actuar de acuerdo a los principios. Que una persona que ha sido santificada por el Espíritu de Dios vive de acuerdo a los principios del reino establecido en ese concepto que se llama sola escritura, a partir de la revelación escrita. Y el que obra en integridad debe ser la misma persona en todo tiempo y en todo lugar, tanto en público como privado. Parece que el papá del niño, que antes le he dicho, que le reclamaba al pastor que le diera una réplica del podium para él llevarlo a su casa, él había descubierto que su papá, cuando estaba en la iglesia y cuando estaba frente a los hermanos, actuaba de una manera que él quería que su padre siempre actuara de esa manera. Se veía muy amoroso, muy tierno, muy consejero, oportuno, decía palabras coherentes, palabras dulces, palabras inspiradas, hablaba de la escritura y a él le preocupaba porque cuando el papá estaba en la casa era otra persona totalmente diferente y él entró en crisis. Hasta que un día el pastor le dijo que le explicara por qué quería la réplica en su casa. Y entonces eso tiene que ver, la santidad está muy ligada a la integridad. Y creo que es un tema que debemos asumir con responsabilidad y que debemos trabajar. Tiene también que ver con la rectitud moral y con fundamentos firmes. ¿Qué tan firmes somos en nuestras convicciones? ¿Y qué tan rectos somos moralmente, internamente y a la hora de expresarnos? Eso tiene que ver con la santidad y la integridad. Bendito es el nombre del Señor. Y hoy puedo decir que nosotros estamos a tiempo. Y si usted quiere, para saber si estamos a tiempo, usted puede tocarse y decir estoy vivo. Si usted está vivo, si usted está viva, tiene chance para retomar lo correcto. Por eso el concepto de íntegro tiene que ver con lo completo, donde no falta nada, no está separado por partes. Y justamente el Señor, cuando llama la atención del pueblo de Israel, en el capítulo 23, él llama la atención a un grupo religioso en Israel que su accionar se ha desvirtuado con el tiempo, porque a partir de Jesús hubo una confrontación con ellos y la gente entonces ha divorciado el concepto. No es lo mismo para la iglesia gentil, la iglesia que no es judía, el concepto de fariseo, que el concepto de fariseo entre los judíos. Hay análisis diferentes. El concepto de fariseo tiene que ver con lo piadoso, el que tiene una vida correcta, el que está consagrado,
eran estrictamente ortodoxos, estaban de acuerdo con los principios, con estar separado del mundo. Ese es el concepto del fariseo. Eran radicales en observar la pureza en el pueblo de Israel y tenían también una actitud apropiada, que era que rechazaban las prácticas griegas. No querían que se mezclara el judaísmo con la filosofía griega, la idolatría, y esos conceptos griegos, ellos estaban opuestos a que se abriera a esos conceptos griegos. Cuando el Señor Jesús aparece, comienza a confrontarlo a ellos, porque ellos se hacían llamar de esa manera y el pueblo lo veía así. De ahí es que ustedes van a observar, si se leen los evangelios, que había un conflicto definido entre los judíos, los fariseos y Jesús. Porque Jesús comenzó a confrontar a los fariseos y ellos desafiaron a Cristo y tenían un pleito casado. Por eso en todo lugar donde estaba Jesús ellos estaban tomando notas. Porque como Jesús lo llamaba la atención y lo avergonzaba, ellos estaban tratando de cómo avergonzar también al Señor. Fíjese cómo fue el asunto. El pueblo de Israel veía a los fariseos como esos líderes que enseñaban la palabra, que eran los modelos a vivir. Y entonces Jesús viene a confrontarlos a ellos, porque los fariseos hacían teatro. Lo de los fariseos era puro teatro. Y entonces Jesús vino a confrontarlo. Y por eso la palabra que le da el Señor lo avergüenza a ellos y ellos deciden perseguir a Jesús por cuanto lo bajó a ellos del nivel que el pueblo lo tenía. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso hoy cuando se habla de fariseos, lo que a usted le pasa por la cabeza es de hipocresía. Pero ese es el concepto a partir de la confrontación de Cristo. Para los judíos, eso no es un fariseo. Y también he escuchado que un cristiano le dice a otro, tú lo que eres un fariseo. Porque ese es parte del lenguaje evangélico. O sea, los evangélicos manejan un lenguaje, y creo que un día debemos hablar de eso. Son una serie de palabras, de frases y expresiones que son tomadas de la Escritura y que la gente que no tiene contacto con la Escritura no lo maneja. Y ocasionalmente nosotros pudiéramos predicar la palabra a alguien, pero le hablamos en lenguaje evangélico, por eso que mucha gente no nos entiende. Porque cuando hablamos en público y para gente que no conoce a Dios, le hablamos como si todo el mundo conociera la Escritura. Y de ahí viene el concepto de lenguaje evangélico. Y la gente utiliza algunos insultos, eso es un gran insulto. Sin embargo, para los judíos era una expresión de exaltación y de reconocimiento, de formación, de educación y de capacidades y habilidades. Ahora, Jesús lo confronta porque ellos estaban viviendo una vida religiosa. Y las personas que viven una vida religiosa, que no tienen compromiso con Dios, con la palabra, que no son hijos de Dios y que no se ven como el Señor los ve, tienen doble vida. No hay manera de que con nuestras fuerzas nosotros podamos actuar correctamente. Por eso necesitamos al Señor. Y ahí vino la confrontación de los fariseos. Aleluya. Por eso adquiere otro significado. Hacen un papel cuando están en la sociedad y otro en su vida privada. Son puros religiosos, puros actores que operan en un sistema de religiosidad donde uno con otro se conocen, se manejan, o sea, manejan las informaciones y saben quién es quién y se tapan mutuamente. Porque los fariseos no se confrontaban uno a otro, sino que se tapaban mutuamente. Es como cuando hay una pareja que sabe que el esposo está mal,
y no lo confronta y le dice, bárbaro, ¿cómo te atreves a participar en la iglesia así, con esa condición? No, callado. Porque es una clase, Entonces se tapan mutuamente. Líderes inclusive que manejan información de personas que no están espiritualmente apropiadas, pero lo tapan porque son personas que de alguna manera sostienen el ministerio. Y eso literalmente es corrupción. Bendito es el nombre del Señor. Entonces esa doble vida de la religiosidad impide que la gente aterrice en el conocimiento de Dios y en la revelación. Padres que saben que sus hijos no están actuando bien, pero no lo confrontan. E hijos que también saben que sus padres no están actuando bien y no son capaces de sentarse con ellos con la escritura en la mano. Se requiere esa confrontación, por eso Jesús lo llamó de esa manera. Lo llamó hipócrita, que es el concepto de alguien que finge cualidades contrarias a la que realmente tiene. Por eso el concepto de teatro. Hace creer que, pero no es. Se hace pasar por, no es. El hipócrita finge cualidades, finge tener algunas cualidades y dotes que realmente no tiene. Finge amar. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo habla de que el amor sea sin fingimiento. Está tomando en cuenta a los hipócritas que hacen creer que aman, pero no aman. Y ese concepto viene de Judas, del beso de Judas. El que besa en la mejilla como una señal de amor, salve maestro, saludo maestro. Pero era una expresión para que la gente sepa, los que andaban con él sepan a quién deben apresar. Que no fue tal saludo de amor. Por eso el concepto en la Escritura habla del amor sea sin fingimiento, porque el hipócrita es capaz de fingir hasta amor. Aleluya. Aleluya. El hipócrita finge y Jesús, eso es uno de los conceptos, de los epítetos que utiliza para referirse al fariseo. Porque experimentan, y eso se da en las congregaciones, experimentan un nivel de espiritualidad para tapar sus faltas. Y le quieren demostrar a la gente, por eso hablan un tipo de lengua que es mecánica, porque a la gente de alguna manera le llama la atención, por eso quieren vender un nivel espiritual superior que los demás. Eso hacían los fariseos, por eso Jesús lo llama la atención. Se sentían más altos y les gustaba que lo mantengan en lugares altos. Y la religión le gusta eso, por eso se hacen llamar con términos que pertenecen a una clase social diferente, que no se asocian con los otros, porque están en un nivel superior. Cuando realmente en Cristo los que dirigimos somos los primeros entre los iguales, los que asumimos responsabilidades por llamado y que tenemos que dar cuenta por nuestro trabajo. Pero no somos superior a nadie, ni pertenecemos a una clase diferente, ni la unción se nos va cuando la gente nos abraza. Absolutamente. Si hay tanta unción, debería producir liberación cuando la gente lo toca, pero no se va. Dice que le gustaba tomar los primeros asientos, los lugares de eminencia, es el concepto. Y aquí Jesús está en una de sus confrontaciones, aparece en el capítulo 23. El evangelista Mateo está recogiendo ese discurso, esa cátedra de Jesús, en la que Jesús dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Está representando dos grupos, los escribas, que eran los intelectuales, los que transcribían la escritura, los que administraban, junto con los fariseos, que era el formado, el que defendía los principios, como ya le he dicho. Entonces dice que se sentaban en la cátedra de Moisés. Jesús está reconociendo, ojo con eso, Jesús está reconociendo que tienen una buena formación y que hacen una correcta interpretación del texto sagrado. ¿Alguien está aquí hoy? Es posible que una persona que haga teatro, que sea papelero, tenga una correcta, aparente interpretación de la Escritura, a tal punto que bendice a través del conocimiento que tiene de la Escritura. Eso lo presenta Jesús aquí. Está reconociendo que ellos manejaban la Torá, que manejaban muy bien la ley de Moisés y que hacían una interpretación correcta. Él lo está reconociendo. Fíjese qué nivel tenían los fariseos, que no es lo mismo que se dice entre los evangélicos de lo que es un fariseo. Aquí Jesús lo está reconociendo, ¿no? Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que le enseñe, le dice, háganlo, escúchenlo. Hay una interpretación interesante que hizo el pueblo de Jesús y de los fariseos. Y el pueblo lo que decía era, él habla como quien tiene autoridad, que es el concepto que le faltaba a los fariseos, el concepto de la autoridad. ¿Pero por qué? Porque el pueblo decía como que Jesús vivía lo que enseñaba. Esa es la diferencia. Por eso decían, él habla como quien tiene autoridad. Él habla como que vive lo que enseña. Porque ya también en el pueblo, algunos que tienen capacidad de discernimiento, de deducciones lógicas y que observan comportamientos, sabían quién eran ellos. Y que tenían conocimiento, pero no vivían. Y entonces Jesús manda a que lo escuchen y que hagan lo que le enseñan. Ellos están en capacidad de enseñar. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El concepto es no vivan como ellos, porque ellos tienen doble vida. Saben la palabra, enseñan la palabra, pero no viven la palabra. Y hay una expresión popular que dice que entre el dicho al hecho hay un trecho. Es como recorrer un camino que existe entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es sumamente importante. Y eso tiene que ver con la santidad. Jesús estaba apelando a la obediencia, a la santidad de los fariseos, no solo a su conocimiento, a su desenvolvimiento y a sus capacidades y habilidades. Bendito es el nombre del Señor. Ellos dicen, pero no hacen. Por eso hacen teatro. Porque la palabra no produce en ellos cambio, no produce transformación, sino que se queda solo en el conocimiento elemental, que requiere una responsabilidad de vida para que el Espíritu de Dios pueda transformarnos. Y entonces tiene una expresión y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Ponen cargas pesadas, son como los que ponen carga pesada y difíciles de llevar, porque eran capaces no solo de dar la palabra, sino de añadirle para hacerle la vida imposible a la gente y ponérsela difícil. Y eso hay gente que lo hace. Ellos no viven cosas, pero le añaden, se la ponen difícil a la gente
para que no puedan entrar en el reino de Dios. Pero ellos no la mueven. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ponen carga pesada sobre la gente, pero ni un dedo le ponen para moverla. Y en el versículo 11, Jesús le dice: el que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Fíjese qué nivel tienen los religiosos. Conocen bien la palabra, saben cómo se entra al cielo, pero no tienen intención de entrar y son capaces de estorbar. De ahí que Jesús le está diciendo que ponen carga pesada sobre la gente, que ellos no pueden moverla ni con un dedo. Hay mucha gente diciendo esto es pecado y aquello es pecado, pero realmente es para ponérsela difícil a la gente. No es porque quieren agradar a Dios, sino para ponérsela difícil. Y el apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo, y en su primera carta, en el capítulo 4, él le dice justamente lo que Jesús está confrontando a los escribas y fariseos. Él dice: pero el Espíritu dice claramente, dice, hay una revelación que el Espíritu de Dios nos está dando. Está hablando claro. Está siendo preciso. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. La palabra aquí que utiliza el apóstol Pablo de cauterizada la conciencia es justamente lo que había pasado con los fariseos. ¿Qué pasa con la gente que tiene doble vida? Tienen la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada es como cuando un palo se vuelve piedra. Es el concepto de petrificación. Porque la conciencia, como facultad del corazón, que le dice a los individuos lo que es correcto, es sensible. Y cuando pecamos nos llama la atención para que se produzca el arrepentimiento correcto. Pero nos ha llamado tantas veces a la atención y la hemos controlado tanto que se ha petrificado. Y estamos tan habituados a hacer lo incorrecto que ya la conciencia no nos llama. Porque se ha cauterizado, perdió la sensibilidad. Bendito es el nombre del Señor. Y eso pasó con los fariseos. Ellos habían perdido la sensibilidad. Y manejaban la palabra al dedillo, pero no podían vivirla, porque no tenían un corazón sensible. Y por eso ponían carga que no sobre las personas que no movían ni con un dedo. Y entonces dice, por la hipocresía de mentiroso, dice el apóstol Pablo, cuando en su primera carta escribe al pastor Timoteo, de mentiroso, porque escuchan doctrinas de demonios, dice. Se fue mucho más profundo al decirle que están endemoniados. Dios santo, porque escuchan doctrinas que no es de las Sagradas Escrituras ni de la revelación de Dios. Y dice el apóstol Pablo, el Espíritu lo está revelando, que eso pasará.
Por eso el llamado a la santificación, a la obediencia y a la dedicación a Dios, para que no nos vayan a atrapar con doctrina de demonios, con espíritus engañadores. Tenemos que tener solidez en lo que nosotros creemos. Dice que por la hipocresía de mentiroso, que ya su conciencia está cauterizada, y de entre las cosas prohibirán casarse, son las que él menciona, y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó, que los santos participen con acción de gracias. Y es una manera del apóstol Pablo decirle al pastor Timoteo cómo conocer a esa gente. Mira, tú tienes que conocer a esa gente, y su modo vivendi, su modo operandi es que prohíben cosas. ¿Sí? Y entonces Jesús de eso habla cuando llama la atención a los fariseos y le dice que ellos ni entran ni dejan entrar. Fíjese que el propósito que tiene el infierno en crear la religión es para generar confusión entre la gente y que la gente no sepa quién tiene la verdad. Porque hay mucha gente haciendo lo mismo. ¿Cómo yo sé quién tiene la verdad? Es una estrategia del infierno. Por eso la gente se pregunta, ¿cuál será la verdadera iglesia? Porque la gente no ha entendido que el asunto es Jesús. Y que se crean religiones para que la gente tenga confusión y no sepa quién tiene la verdad o en quién creer. Y entonces Jesús dice que no entran ellos. Ellos sabían entrar, pero no les interesaba. Porque hacían teatro. No les interesaba la santificación. No. Pero no dejaban entrar a los otros. Le ponen carga a la gente, le prohíben tantas cosas a las personas que no están establecidas en la Escritura con el propósito de que no entren tampoco. ¡Wow! Así obra el infierno. ¿Y de quién estamos hablando? El apóstol Pablo está hablando de la iglesia, pero Cristo está hablando del pueblo de Israel. Están los dos pueblos. El pueblo que fue elegido para que Cristo viniera a la tierra y salvara a la humanidad, que ya cumplió su propósito, dicho sea de paso. Dios tiene misericordia de ellos porque Dios no abandona al que algún momento lo usó. Pero el pueblo de Israel cumplió ya. El llamado es a la iglesia ahora. Y entonces el apóstol Pablo también enumera que en la iglesia, entre los creyentes, habrá personas con ese comportamiento. Y le dice al pastor Timoteo que él debía identificarlo para que no se vaya a mezclar con esa gente, porque representaban peligro para la fe, para los creyentes y para su propia vida personal. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Otra confrontación. Son depredadores. Los religiosos son depredadores. Depredan la carne de las ovejas, la sangre, la lana de las ovejas. La dejan expuesta en tiempo de frío. Entonces, ¿qué hacían cuando estaban en reuniones santas? Largas oraciones. Se vendían como los santos, pero son capaces de depredar a los indefensos, a la gente que llega a las congregaciones ciego, buscando a Dios, y lo que se le enseñan cree que es la verdad, y terminan arruinándolo económicamente, porque son depredadores, dice Jesús. Bendito es el nombre del Señor. ¿A quién depredan? A los vulnerables. Las viudas y los huérfanos en la Escritura representan a la gente vulnerable. La gente que no tiene quien lo defienda, quien lo proteja, que es incapaz de protegerse. Lo depredan, lo abusan.
por falta de santidad, porque su vida es puro teatro. Saben cómo se entra al cielo, pero no están interesados. Le añaden a la escritura para que la gente no se salve. Le enseñan mentira. Y el apóstol Pablo le llama doctrinas de demonio, inventada en el infierno estratégicamente para desviar a la gente de los principios. De eso se trata, de que nosotros no seamos como los fariseos, que no depredemos a la gente y que nos vendamos como santos, sino que vivamos aquella palabra que hemos recibido de manera apropiada y que dejemos que el Espíritu de Dios nos transforme para que la imagen de Cristo se revele en nosotros. Eso es lo que anda buscando el Señor cuando llama la atención. Aleluya, aleluya. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar o los que están entrando. Y segundo, depredan los indefensos, los vulnerables. Y como pretexto, hacen oraciones y pactos y dedicaciones y compromiso para hacer que la gente se quede sin poder pagar el colegio, sin disfrutar el sueldo de Navidad y sin que pueda tener una vida digna, porque lo quieren todo. A las personas indefensas y a aquellos emocionistas que no aterrizan porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios o porque no abren sus ojos espirituales. Aleluya. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, él le da un modelo de comportamiento que me gustaría que compartamos hoy. El capítulo 3, a partir del versículo 1. Y él le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice. Lo que nos espera en los tiempos postreros son peligrosos. Y si le habla al pastor Timoteo, que vivió en el primer siglo, ¿qué sería de nosotros? Que vamos por el 21. ¿Qué será de nosotros? No hay ni que hablar. Tiempos peligrosos. Y usted conoce el concepto, porque desde niño nos dijeron, por ahí hay peligro. No cruce por ahí. A las niñas los padres le enseñaron lo que es el peligro. Y le decían, no le reciba a un varón nada que te dé. Eso era lo que le decían a las niñas. Porque después te va a pedir que le pague y tú no tienes con qué pagar. Entonces, ¿por qué le decía? Que aceptarle las niñas a los varones, eso es ¿qué? Peligroso. Eso es así. A los varones le decían, no te juntes con personas que hagan esto y aquello. Eso es peligroso. El día que se tira la justicia, te atrapan a ti. Tú no estás en nada, pero te estás juntando con esa persona. Porque nos enseñaban lo que significaba peligro, alerta, riesgo, alto riesgo. Y últimamente aconsejan a los que van de viaje para Estados Unidos, asegúrate qué hace tu familiar allá antes de quedarte en su casa, le dicen. No vaya a ser que se tire la DEA y tú inocente caiga preso, porque te van a echar la cuava a ti, porque ellos saben cómo jugársela. Eso es lo que antes de tu visita, eso es lo que le dicen, porque eso es que peligroso. Bendito es el nombre del Señor.
Alguien dice por ahí que Dios nos guarde, sí, por su misericordia, Él nos ha sostenido. Pero usted tiene que saber dónde está el peligro. Si a usted le enseñan dónde está el peligro y usted acepta o se hace el ciego, el sordo, entonces el avisado ve el mal, se esconde. Los simples caen en la trampa. Entonces sabrá que es lo que habrá tiempo de peligro. Serán tiempos peligrosos. Haga usted el juicio, si eso fue en el primer siglo, ¿qué se diría hoy? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Le dice, tiene que tener cuidado, porque fácilmente se te infiltra o te llega, porque está hablando con creyentes para creyentes. Y usted dice, wow, ¿y ese comportamiento se puede dar entre los creyentes? Bueno, los fariseos eran más que creyentes, eran maestros, ministros, líderes competentes en la religión, defensores de principios. Y terminaron con la conciencia cauterizada. Y entonces comienza a describir el comportamiento. Habrá hombres amadores de sí mismos. El concepto es narcisista. Trastorno de personalidad. Enfermedad ligada a la salud mental. Tiene aire irracional de superioridad. Tienen la necesidad de llamar la atención y se alimentan de la admiración. Parece que vieron a Facebook antes de que saliera. Sí, se alimenta de que le den me gusta. Por eso no suben texto bíblico ni suben mensaje del pastor del domingo. Porque puede encontrar gente que se dé cuenta que van a la iglesia o que hacen. Lo que hace es que suben todo de su vida personal buscando que le den me gusta. Se pasan el día entero revisando cuánto me gusta tengo. Su vida entera la manejan la gente. Porque son amadores de sí mismos. Son narcisistas. Tienen trastorno de personalidad. Tienen trastorno mental. Ay, eso no se puede decir. Eso no se puede decir entre los creyentes porque la gente se ofende. Lo real es que debería producir arrepentimiento la palabra. Y si la palabra no produce arrepentimiento, no tiene asidero en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio de rumbo. Inclusive la iglesia debería censurar que los líderes se la pasen subiendo todo lo que hacen en la red buscando like y que no suban palabra de Dios. Deberían estar pendientes. Porque si los narcisistas comienzan a dirigir la iglesia, va a haber problemas. No dicen nada de Dios. No hay ninguna palabra de Dios. Solo se venden ellos. Con el deseo de conquistar a la gente para que sepan la buena vida que se dan y lo que hacen. Y son capaces de subir hasta los alimentos que se comen. Porque le echan lujo a los demás, como lo hacían en Corinto con la cena del Señor. Yo comiendo langosta y camarones mientras tú comes pasta con pan. Aleluya. Tienen necesidad de llamar la atención. Tienen esa necesidad de llamar la atención. Y aquí no es solamente arrepentimiento, aquí también necesitan ayuda
ya están en una condición que necesitan ayuda, asistencia, aparte del arrepentimiento. Tienen una condición de estima negativa, que es el concepto que la gente maneja en término normal, baja estima. Tienen estima negativa. No tienen empatía con la gente. Son amadores de sí mismos. Regularmente son envidiosos, porque lo que tienen los demás lo quieren y entienden que ellos tienen los méritos para tener esas cosas. Y viven exigiendo reconocimiento y admiración. Son la gente que exigen muchas veces en las congregaciones que lo estén reconociendo. Pero ellos no reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que la iglesia debería reconocer, independientemente de los méritos que tienen las personas y que deberíamos apoyarlo y que la gente crezca. Pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Cristo, a quien hay que rendirle culto y toda pleitesía. Es a Cristo. Y nosotros somos siervos de Él, y a Él es que hay que darle la gloria. Tiempo peligroso. Si el tiempo es peligroso porque surgen los que se aman a sí mismos. Y no tienen nada que ver con el amor hacia los demás. Serán ávaros. Tendrán deseo de tener más y más y más y más y no se sacian. Y usted dice, pero ¿y qué tanto te piden? Y un día no van a dejar de pedir. No, porque hay una teoría que lo que tenemos no lo gastamos y tenemos que pedir para hacer lo que tenemos que hacer. Bárbaros. Son ávaros. Tienen avaricia. Quieren todo. Pero al no tener empatía, quieren despojar a la gente con astucia. Me imagino a Jesús diciéndole, puro teatro. Aleluya. Aleluya. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, el Espíritu está revelando que es un tiempo peligroso. Habrá hombres amadores de sí mismos y que también serán ávaros, serán vanagloriosos. Ustedes conocen el concepto en la Escritura de lo vano, que es lo pasajero. Y toda gloria de los hijos de los hombres es vana, no permanece. Andan buscando gloria, reconocimiento, altura, grandeza. Se dan mucho pompo. Son los que más saben, los que más conocen, los que mejor viven. Están basados en la vanidad, en lo vanidoso. Serán soberbios. Y ustedes saben que antes de la caída viene la soberbia. Porque la soberbia se da cuando nos independizamos de Dios y nos creemos autosuficientes. Yo no necesito a Dios, entonces yo soy un soberbio. Autosuficiente. Pueden hacer las cosas por ellos mismos. Así lo describe. Aleluya. Son blasfemos. Blasfemos. Blasfeman el nombre de Dios. Utilizan el concepto entre los judíos, utilizan el nombre de Dios en vano. Prometen cosas y que Dios dijo, pero Dios no ha dicho, ni pueden dar lo que están promoviendo. Llaman a mover a Dios, pero no le dice a la gente que se arrepienta. Y es la única manera de que se mueve a Dios, no es dando, es arrepintiéndose. Es llorando en la presencia de Dios, es pidiendo perdón a Dios y a la gente que hemos dañado.
Es mirando a la esposa a los ojos y decirle perdóname. E ir al altar y tirarse de rodillas y decirle Señor perdóname. Es abrazar a los hijos y decirle perdóname. Así se mueve a Dios. Y dice que son blasfemos. Blasfeman el nombre de Dios. Es el concepto del que dice que Dios me mandó, pero Dios no mandó. El que dice Dios dijo, pero Dios no dijo. Utilizan el nombre de Dios sin autoridad, sin autorización. Desobedientes a los padres. No honran a sus padres. Ellos viven su vida normal y no saben si los padres comieron o no comieron, si tienen para el medicamento o no lo tienen. No escuchan el consejo de los padres, son rebeldes por naturaleza, se desligan de la familia, desobedientes a los padres. Solamente viven ellos y no saben de nadie más. Ingratos. Aleluya. No hay gratitud, ni hacia Dios, ni hacia la gente que le sirve. Cuando la gente le sirve, le dicen, Dios, mándate a los cuervos para que me sirvan. Son ingratos. Eso no era de él, eso era de Dios. ¿Cuesta decir gracias? ¿Cuesta decir me sirvió lo que me diste? Cuesta decir yo no voy a hablar de fulana porque ella me ha bendecido. A mí no me meten en ese lío. Son ingratos, hablan de todo el mundo, niegan a todo el mundo. Inclusive la gente que de alguna manera le ha servido. Para eso viene la santidad. Para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Porque posiblemente antes fuimos así. O alguno pudiera tener esa actitud. Pero hay un chance. Eso es lo bueno de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Impíos le llama. Los que practican libremente el pecado, la impiedad, sin afecto natural, no tienen amor por nada ni por nadie, no son sensibles a la gente que está sufriendo. Ustedes saben que hemos recibido el atributo del amor de Dios que se refleja en la naturaleza del ser humano por creación. Es natural en el ser humano. No hay que ser cristiano. No hay que tener a Cristo en el corazón para tener un correcto tratamiento con la gente, porque eso es natural. Y hay gente que se han endurecido tanto que se han vuelto insensibles y ya no sienten nada. Están divorciados de la gente y de los sentimientos. Y ellos mismos no saben quiénes son ni en lo que están. No tienen afecto natural. Son implacables. Bendito es el nombre del Señor. Implacable, dícese de una gente riguroso, inflexible, severo, duro. Son duros, se han endurecido, son severos, son rígidos, inflexibles. De eso habla el apóstol Pablo cuando escribe al pastor Timoteo. Implacables, calumniadores. Ese es el concepto de inventadores de males.
gente que se inventa cosas, que alteran cosas con tal de acusar a alguien de algo incorrecto. No buscan el arrepentimiento de la gente, sino que buscan avergonzarlo aun cuando es inocente. Los hijos de Dios, si vemos a alguien torcido, tratamos de que se enderece. Oramos, pero lo confrontamos. Pero el que se resiste a Dios y a la palabra es diferente. Se inventa cosas con tal de ver a alguien acorralado. A veces lo hacen para sacar beneficios personales y otras veces para ver al otro mal. Beneficios personales porque están interesados en su posición, están interesados en hallar gracia ante los ojos de líderes terrenales u ocupar alguna posición, pero otras veces solo por maldad. Levantan calumnia, son intemperantes, dice. Le falta el fruto del Espíritu, el fruto de la templanza. No tienen dominio propio. Eso le dice el apóstol Pablo. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Todo lo que es bueno lo aborrecen. Hay una expresión en el antiguo pacto, el profeta Isaías llama la atención del pueblo de Israel, diciéndole, ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay una expresión de Cristo con relación a la blasfemia del Espíritu Santo, que tiene íntima relación, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es justamente cuando alguien sabe que el Espíritu de Dios está actuando, está obrando, le dice a la gente que son los demonios para que no crean y se arrepientan. A lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo lo llaman bueno, porque quieren ver a la gente desenfrenada. Ese concepto del fariseo de que quiere que la gente llegue al infierno con ellos, ese es el concepto. El que cierra el cielo para que no entren, impide que la gente se acerque a Dios. Ni entran ellos, ni dejan entrar a los demás. Amadores de los deleites más que de Dios. Estoy en tiempo de cerrar en el día de hoy. Aman los deleites más que a Dios. Y yo creo que deberíamos analizarnos. ¿Qué tanto soy dado a los deleites? Ya sabemos que hay deleites que no son malos. Pero el concepto aquí dice, aman los deleites más que a Dios. La gente que siempre tiene una excusa para no escuchar la palabra, para orar, para asistir a la iglesia. Siempre están involucrados en una fiesta, en una parranda, están involucrados en alguna actividad social, le gustan los deleites, se deleita más que buscar a Dios. Y hay un principio que Cristo nos está enseñando, y es que debemos buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. O sea que en el orden de nuestras prioridades debemos sacar el concepto de deleite. Y en mi prioridad debería estar Dios. Aún aquellos deleites que no son malos en esencia no deben estar por encima de Dios. Aman mucho más los deleites que a Dios. Están más interesados en los deleites. Permítame concluir hoy, que no hay que decirlo todo hoy. La relación con el Señor requiere que nosotros tengamos la misma vida pública y privada. De ahí
el concepto de la hipocresía o la vida de teatro. Que frente a la sociedad nosotros tenemos una vida y en nuestra casa la relación de familia y nuestra vida privada está divorciada a la que nosotros le hacemos creer a la gente que tenemos. Por eso tenemos que revisar si realmente estamos actuando de manera apropiada, porque el Señor es santo y requiere de sus hijos que se rindan a Él para que el Espíritu de Dios los santifique y puedan vivir en santidad. Y que renunciemos a una doble vida. Eso no significa que usted no va a guardar la apariencia. Usted no tiene por qué, si tiene hambre, vale redundar, usted luzca como una persona de cacarado. Eso no tiene que ser así. No, usted puede guardar la apariencia. Y eso no significa que usted tenga doble vida. Ahora usted tiene doble vida si usted está ofertando y dándole a la gente y ofreciéndole y en su casa no hay comida. Eso es doble vida. Y la gente le llama a eso de que luz para la calle y oscuridad para su casa. Dan tanto que dan lo de su casa. Y dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo que son peores que incrédulos. Oiga eso, oiga qué título. Una gente que tenga una iglesia y le llamen peor que un incrédulo. ¡Wow! Eso hace una persona que tiene doble vida y no asume la responsabilidad de su familia y todo, a todo el mundo y frente a todo. Es la mejor persona que hay. Se gana el corazón de la gente dándole, pero en su casa hay miseria. Y no debería, porque hay para tener una vida diferente. Y cierro diciéndole que los que tienen doble vida, un día pensarán que están en el teatro y otro día pensarán que están en la realidad. Eso pasa como cuando alguien acostumbra a tener en su repertorio canciones inconversas y un día le toca cantar y arranca con una. Sí, porque se le cruzaron los cables, los papeles, justamente hay que cuidar de eso. El que tiene doble vida, el que hace teatro, un día se puede equivocar. Y cuando esté en la realidad, se le va a olvidar y es posible que entre en función. Señor, gracias en el día de hoy. Tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Rendimos nuestras vidas en el día de hoy delante de ti, con disposición de enderezar aquello que está torcido, con el propósito de enderezar aquellas cosas que no están bien en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos santifique, nos guíe para vivir conforme al diseño de la palabra, como establece tu palabra. Abrazar la fe con limpia conciencia, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Completa tu obra entre nosotros. Te servimos a ti y queremos agradarte. Enséñanos a amarte y te amaremos con toda la fuerza de nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.